Quiero saludar al señor magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel Chalhup. Magistrado Pretel, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. A ti y a todos los oyentes. Magistrado... Tal vez no había querido salir al aire reflexionando sobre todos los temas que han pasado todos estos días. Pensaba hacerlo con más calma el día martes, pero hoy quiero informarte a ti, a la opinión pública, que denuncio ante todo el país y ante los organismos internacionales al señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, por todo el acorralamiento que viene ejerciendo contra mí y contra mi familia, simplemente por no renunciar a la Corte Constitucional, corporación que él viene desde que llegó queriéndose tomar, bien sea imponiendo magistrados o comprando las conciencias de los magistrados que allí se encuentran, Julio. Magistrado Pretel, ¿qué motivación, qué razón tendría el doctor Montealegre, quien es un ex magistrado de la Corte Constitucional, en perseguirle a usted, particularmente a usted? Yo no comparto, Julio, y lo he mantenido en conversación con él en muchísimas oportunidades en su apartamento. No comparto el alcance que le quiere dar él al proceso de paz. Quiero decirle, en primer lugar, que no ha encontrado absolutamente nada, ni él, ni los investigadores, ni nadie, que me comprometan con Fidupetrol. Es lo primero que quiero decirle al país. Jamás he recibido dinero de nadie para intervenir en algún asunto que tenga que ver con la Corte Constitucional. Y jamás, como ya lo ratificó ese señor Pacheco, le he pedido dinero para intervenir en el asunto de Fidupetrol. No hay una sola prueba que me comprometa. Le he manifestado a los medios en todos los sentidos, hasta la saciedad, que nunca insistí en la tutela, que nunca la seleccioné, que no voté en favor de los intereses de Fidupetrol. Y sin embargo, el Fiscal General de la Nación, el gobierno a través de su ministro Juan Fernando Cristo, personas en el Congreso que debieron siquiera garantizarme un derecho mínimo de una licencia, como Horacio Serpa, como Claudia López y como Iván Cepeda, no me conceden ese derecho mínimo. Mis compañeros de sala, principalmente 4 integrantes, entre los que se encuentra también una magistrada impuesta por el señor Eduardo Montealegre, me piden que no vaya a la Corte Constitucional. Pero hoy, Julio, el señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ha desbordado sus competencias. Ha llamado a mi señora por despojo de tierra, delitos de lesa humanidad. Quiero contarle al país, a usted y a todos los colombianos, que mi familia, y en particular yo, nunca desde que adquirimos esas tierras en el año 97, 99, 2000 y 2003, hemos sido notificados de algo, ni siquiera de una indelicadeza. Mi padre adquirió unos terrenos, posteriormente todos los terrenos fueron adquiridos por mí, por una circunstancia ajena a que yo no estaba presente. Mi señora Marta Ligia Patrón firmó una de las escrituras. No es casualidad, Julio, que hoy el fiscal Eduardo Montealegre salga a llamar a mi señora Marta Ligia por despojo de tierra en uno de los terrenos adquiridos en el año de 1998. Él lo único que quiere hacer es acorralarme para yo
renunciar y, repito, tomarse la Corte Constitucional. No me convencieron sus invitaciones a su casa por parte del doctor Eduardo Montealegre. Fueron muchísimas, Julio. Yo pensé que él estaba en un debate simplemente académico conmigo, y hoy encuentro que no. Fueron muchas, yo creo que 4, 5, 6 o 7 las que hemos conversado sobre el tema de los alcances del marco jurídico para la paz. En últimas le manifesté claramente que no daba mi brazo a torcer en el sentido de que todas aquellas personas que cometieran delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra deberían tener una pena real y efectiva. Nunca le gustó al doctor Eduardo Montealegre ese tema. Pero quiero además decirte, Julio, sobre la denuncia que me ha colocado el señor fiscal Eduardo Montealegre sobre tráfico de influencia, que yo jamás le he pedido al señor Eduardo Montealegre puestos. Él, en su casa, Julio, en su apartamento, en el cual debes tener las entradas mías, me preguntó quién podía ocupar la dirección seccional de Fiscalía del Departamento de Córdoba. Le manifesté en ese momento que no sabía, pero que iba a averiguar por una persona, la doctora Gilma Londoño Ganen, persona de más de 18 años al servicio de la entidad. Le dije que era una dama honesta, incorruptible, que podía dirigir los destinos de la Fiscalía del Departamento de Córdoba. La nombró, y ahora con semejante operativo la quita porque simplemente tiene vínculos con Jorge Pretel. Esa señora, en aras de que le colaborara con el señor fiscal para armar su planta de personal, me envía unos correos, Julio, que jamás me comprometen. Simplemente los medios de comunicación han obviado una serie de introducción que hace la señora directora seccional de Fiscalía, donde dice textualmente: doctor Pretel, le adjunto un oficio enviado a la doctora Gloria Ortiz, esa, la misma que hoy es magistrada del doctor Eduardo Montealegre y quien era su asistente, para que por favor le diga que nos ayuden a organizar la planta de personal del Departamento de Córdoba. Eso fue, Julio, en el año 2013. Y hoy el señor fiscal me denuncia por tráfico de influencia. Lo mismo hace, Julio, sacando unas grabaciones mías del año 2008 y del año 2009, en la cual simplemente le manifiesto al señor Carlos Hernán Martínez, fiscal especializado, hombre pulcro, y quien además combatió desde su cargo todas las bandas emergentes hoy llamadas Macrín, y no solamente las bandas emergentes llamadas Macrín, sino a todos los paramilitares. Ese señor con quien yo hablo, Julio, es nada menos el hombre que condenó a don Berna y a todos los paramilitares de Córdoba. Ponen en un sistema de la Fiscalía mi voz para ver dónde aparece, y resulta que en el año 2008 aparece mi voz conversando con el señor Carlos Hernán Martínez, simplemente, Julio, simplemente de dos temas, porque quiero decirle la verdad y toda la verdad al país, simplemente diciéndole que sí, que le hablé al fiscal general de la Nación de ese entonces, Guillermo Mendoza Diago, para que considerara su hoja de vida de más de 20 años de servicio en un cargo en la Fiscalía. Y resultó que nunca lo nombraron, pero sí lo hice. Y para que además, teniendo él una camioneta, no sé si del Consejo Superior o de la Policía Nacional, y teniendo por mi seguridad, porque fue interceptado un señor de los urabeños, donde claramente decían
todos los movimientos, y eso está registrado en la policía, y lo hablé en su momento con el comandante del ejército, y posteriormente lo hablé con el actual comandante Juan Pablo Rodríguez sobre el riesgo de mi vida en el departamento de Córdoba, donde había interceptaciones que yo las conocí y las conoce el Consejo Superior de la Judicatura, en donde los paramilitares tenían todos los movimientos de la salida de una finca a otra. Simplemente yo le decía, Carlos Hernán, tú y yo tenemos camionetas del Consejo Superior blindadas, pero la mía, que es una camioneta muy bajita, no la puedo entrar a un camino. Hoy me la puede prestar, y él me concedía, siendo ambos bienes del oficiales, se me concedía esa oportunidad. No hay derecho a que el señor fiscal general de la Nación hoy llame a mi señora esposa Marta Ligia Patrón López, una persona, Julio, de reconocida trayectoria, de más de 15 años al servicio de la Procuraduría General de la Nación, por un delito de lesa humanidad, despojo de tierra, cuando él mismo me quiso convencer a mí, en su casa, delante de su señora Tania, de que por favor colaborara con el proceso de paz y dejáramos abierta la posibilidad de que no pagaran un solo día de cárcel los guerrilleros que están hoy en La Habana negociando con el gobierno. Le dije muchas veces toda mi actitud positiva hacia la paz, pero jamás por convicciones simplemente jurídicas y por una trayectoria ya de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ello no era posible. ¿Cómo es posible, Julio, que una persona que recibe dinero de Fidupetrol siendo abogado se declara impedido para manejar el tema y hoy firme oficios pidiéndome la renuncia y hoy pida llamar a mi señora esposa? Eso no puede ser posible. A esa firma de Fidupetrol la saquearon abogados de Colombia. Él mismo la allanó hace 2 días, Julio. Allí aparece una lista de más de 50 abogados que le han quitado plata a Fidupetrol, entre los que se encuentra él, el fiscal general de la Nación, y muchos más, menos Jorge Pretel. Y yo quiero que averigüe, porque en ese entonces, cuando él recibió esos dineros de Fidupetrol, su asistente en la oficina personal era la doctora Gloria Ortiz, a quien él impuso en la Corte Constitucional. Y yo nunca le he escuchado a la doctora Gloria Ortiz que se haya tenido que declarar impedida porque su jefe de oficina particular haya recibido dineros de Fidupetrol. Yo me voy a encerrar en la casa, Julio, con toda mi familia. Probablemente mi familia salga al exterior, porque no voy a permitir que el señor fiscal Eduardo Montalegre ponga un pelo sobre mi señora o sobre alguno de mis hijos, pero yo voy a permanecer en Colombia. ¿Y quiere que le diga más? El señor fiscal Eduardo Montalegre compra conciencias en la Corte Constitucional. A mí no. Le nombró al doctor Eduardo Mendoza, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, a su hermano, fiscal ante el Tribunal de Barranquilla, con 20 millones de pesos. Le nombró al doctor Jorge Iván Palacio, director administrativo de Antioquia, para que manejara a su antojo la regional de Antioquia. Todo esto me lo ha dicho la señora Gloria Ortiz. Y le nombró también al doctor Luis Ernesto Vargas a su hermana. Pero al doctor Luis Ernesto Vargas no le basta que le nombren a la hermana. Hizo nombrar también su esposa en la Procuraduría. E hizo también nombrar a su hija en la Contraloría. A eso se dedican ellos. Que me pruebe el país, Julio, si yo he nombrado durante los 6 años que llevo de magistrado a un solo familiar. Eso sí me da para renunciarle el lunes, el martes. Mi señora esposa y mi hermana trabajan hace 14 años y 7 años y 8 años en la Procuraduría General, nombrada por el doctor Edgardo Maya Villazón. No he aprovechado el cargo para ir donde el fiscal, ni el procurador, ni el contralor a pedirle cargos para mis hermanos.
Yo tengo una hermana desempleada y tengo un hermano desempleado que se dedica a sus pequeñas obras, pero jamás he usado mi cargo para hacer lobby ante ningún funcionario público. El fiscal general de la Nación quiere tomarse la Corte Constitucional y desafortunadamente sabe por algunas personas allegadas que yo no voy a renunciar a la Corte Constitucional. No voy a renunciar. Si renuncio, nos vamos todos, porque es sumamente grave lo que hay allí. Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y creer que todo el problema del derecho, todo el problema de la justicia, se acaba retirándose Jorge Pretel. Que pidan la visita de los abogados Julios. Yo sí le he dicho la verdad al país. Recibí al señor Pacheco, y lo que le pasó al señor Pacheco es que en un gran disgusto de ganarse no 400 millones de pesos de prima en Fidupetrol, yo eso no lo creo. Yo creo que ahí hay más plata de por medio. Un negocio de casi 30.000 millones de pesos no le genera a un abogado una prima de éxito de simple 400 millones de pesos. Ahí hay mucho más dinero, Julio. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dineros. Pero si solo al señor fiscal por un concepto, al doctor Eduardo Montalegre le pagaron 120 millones de pesos y a los demás abogados le pagan de a 100 millones, ¿cómo por salir favorecido con una tutela de 28.000 más intereses, casi 40.000 millones, le van a pagar 400 millones de pesos? Eso no es cierto. Allá hay algo muy grande dentro de Fidupetrol. Así que, Julio, muy desilvanadamente, le pido excusa al país por los términos en que le estoy hablando, pero hoy me he sentido que se me vino el mundo encima. Horror del país en que vivimos, que un fiscal para obligarme a renunciar tenga que llamar a mi esposa, Marta Ligia Patrón, que jamás ha tenido nada que ver, escasamente ha ido a esas tierras en una sola oportunidad, la tenga que llamar por un delito hoy de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad los que cometen los guerrilleros, a los que el mismo fiscal en su casa, sentados en la mesa, me dice que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para que no pagara un solo día de cárcel. Doctor Pretel, nos da la impresión que usted ya no aguanta más, quería mantener esto y manejarlo con la mayor discreción, pensar en una decisión, anunciarla la semana entrante, pero al haber tocado el fiscal a su esposa, creo que usted ya perdió la paciencia y nos va a contar todo. Doctor Pretel, a mí me parece que su situación es grave por una serie de coincidencias que siempre he dicho, ojalá usted pueda explicar ante las autoridades. Pero ya cuando acusan a su esposa de despojo de tierras y delitos de lesa humanidad, usted dice, hasta aquí llego yo, y no me voy. Y les voy a contar qué hay detrás de esto. Usted acaba de hacer una denuncia tan grave como las que hay contra usted. Es que el fiscal general de la Nación ha conspirado y ha hecho un montaje, en los términos que usted ha descrito, para sacarlo a usted de la Corte Constitucional. Usted lo que nos está diciendo es que aquí lo que hay es una motivación política, no solo del fiscal para controlar la Corte para sus propios beneficios o intereses, sino que a usted lo están sacando por el tema del proceso de paz y a lo mejor porque usted tiene una cercanía con el expresidente Álvaro Uribe. No he hablado, Julio, del expresidente Uribe, pero lo demás, todo se lo confirmo. Pretel, todo esto que usted está diciendo, pues, crea, ahora sí, no sé si Alberto, me gustaría su opinión, que ha estado tan preocupado con este tema, pero ahora, Alberto, sí es lo que nos faltaba, es denunciar públicamente los intereses ocultos de la máxima autoridad acusatoria en el país. Alberto, está el magistrado Pretel de la Corte Constitucional acusando al fiscal general de la Nación de ser el responsable de todo lo que le está pasando a él en su afán por sacarlo de la Corte. Alberto, ¿ahora vamos con la Fiscalía? Pues él inició su intervención en la W anunciando justamente lo que usted acaba de señalar. Él dice que va a denunciar al señor fiscal por hacer
una persecución contra él porque considera que el fiscal quiere tomarse la Corte Constitucional y que él, por consiguiente, como lo había advertido la W desde un principio cuando se habló de la posibilidad de la renuncia del doctor Pretel, consideramos que él no coincidía con esa interpretación y que por el contrario pensaba que si renunciaba era en cierta manera aceptar los cargos que se le estaban imputando sin que él hubiera tenido la oportunidad de defenderse y que por tanto no era muy clara la posibilidad de que renunciara. De manera que, como usted lo advierte, pues al hacer el señalamiento que hoy ha hecho, las cosas adquieren una gravedad pues mayor. Doctor Pretel, usted ha dicho... Julio, te quiero decir algo, porque es que es importante que al país le quede claro y a ustedes les quede claro. Aquí no estamos hablando de cortinas de humo. Yo asumiré con toda entereza el tema de Fidupetrol, pero quiero reiterarles, porque yo no había tenido la oportunidad de hablar con ustedes sino al inicio, y tienes tú toda la razón. Me quería tomar mi tiempo, quería salir el martes con un libreto, con algo bien pensado de lo que estaba ocurriendo en el país. Pero sí, hoy se me agotó la paciencia. Aquí no se trata de cortinas de humo. Este no es el tema de Fidupetrol. El fiscal general de la Nación y el gobierno nacional a través del señor Juan Fernando Cristo han visto la oportunidad de tomarse la Corte con un cupo que es del presidente de la República. Yo no fui postulado por el presidente Santos, ni por el señor Serpa, ni por el señor Juan Fernando Cristo, ni por el señor Eduardo Montalegre. A mí me postuló el presidente Uribe para 8 años y voy a culminar mis 8 años. Pero quiero decirte algo para que le quede al país la tranquilidad de que no estoy botando cortinas de humo. Yo no seleccioné la tutela de Fidupetrol, eso está demostrado. Jamás le insinué al doctor Mauricio González, como él lo ha expresado, jamás le insinué que algo sobre la tutela de Fidupetrol, y además la voté en contra, y le he dicho al país que la voté en contra por una razón sencilla, porque debe decirle algo, este tema algún día se discutirá. Creo que había razones siquiera para seleccionar la tutela de Fidupetrol, porque había un gran problema de debido proceso, pero yo no la voté simplemente porque la doctora Sandra Morelli en su momento me llamó y me manifestó que detrás de eso estaba un acto de corrupción muy grande del gobernador del Casanare. Y entonces viene lo de Fidupetrol, que ya ustedes conocen. Te quiero decir, Julio, no puedo hablar mucho porque no puedo violar la reserva que ha establecido, por supuesto, la Comisión de Investigaciones. Y si me dejas hacer un paréntesis, te digo que ha sido digno de admirar la Comisión de Acusaciones. No se filtran los elementos. En la Corte Constitucional, a los 5 minutos de tomarse una decisión, se filtra todo. Desde la misma sala, con los celulares, se filtran todas las decisiones de la Corte Constitucional. Por eso yo adopté en los poquitos días en que me dejaron ser presidente, que lo mejor era anunciarlas por Twitter desde la misma sala, al ver la vulgaridad de cómo los compañeros divulgaban las decisiones que se iban tomando poco a poco en la sala. Te estoy hablando de que yo sí conozco las versiones en la Comisión de Acusaciones porque tengo que conocerlas. Aquí las tengo en mi casa estudiando desde hace 15 días. Y hay 4 versiones distintas del señor Pacheco, del señor Mendoza y del chuzador de la Corte Constitucional, que es el doctor Luis Ernesto Vargas Silva. Todas esas versiones, todas contradictorias. Entonces te estoy diciendo que no es cortinas de humo. Yo me sé defender frente a la Comisión de Acusaciones y frente a la autoridad que quieran, menos por supuesto, del señor fiscal y del señor vicefiscal actual general de la Nación. Pero me estoy dispuesto a someterme a todo lo que la opinión pública quiera en el caso de Fidupetrol, que es el caso por el cual me quieren apartar de la Corte Constitucional. Incluso, Julio, le digo al país que nos sometamos todos los magistrados de la Corte Constitucional a un polígrafo, que me pregunten si aquí en esta casa de Jorge Pretel han llegado 500 millones de pesos, o si yo le he pedido a alguien 500 millones de pesos, o que llamen a toda la Junta de Fidupetrol, al presidente de Fidupetrol, si algún día alguien le ha hablado de que Jorge Pretel ha pedido dinero. Eso, le digo, Julio, que me tiene
totalmente tranquilo. Pero lo que no me tiene tranquilo es la persecución del señor fiscal Eduardo Montealegre. Allá en su casa, en más de 5 oportunidades, me trató de convencer del tema de la paz, del tema de no pagar un solo día de cárcel los guerrilleros que se encontraban en La Habana. Y ahora resulta, Julio, le digo con toda franqueza, la gente conoce quién fue Ricardo Pretel Torres, mi señor padre. La gente sabe quién fue mi señora madre Miriam Chaljú de Pretel. La gente sabe quién es Marta Ligia Patrón López. Gente muy reconocida en nuestra región. Compramos unas tierras. Hoy aparece una persona vinculada a un proceso del cual jamás hemos sido notificados. Julio, en el día de mañana a mí se me dice que yo compré unas tierras que en el pasado fueron de una persona, que la sacaron por despojo, pues acudiré en mi defensa si tengo el derecho. Y si no tengo el derecho, jamás podría quedarme con 5, 8, 10 hectáreas de tierra, que es lo que le pertenecen al señor Villalba, que está diciendo, porque esa es una familia grande. Los demás han manifestado hasta la saciedad en estos días que no vendieron por presión. Pero si hay una persona que dice que se sintió presionada y en el día de mañana no dejo siquiera, Julio, Alberto, Camila, el país, que a mí se me venza, las devuelvo. Pero no hay derecho que yo iba a tomar una decisión el martes y que el fiscal sabe cuál era mi decisión de no renunciar, hoy llame por delito de lesa humanidad a mi señora Marta Ligia Patrón. Ni mi padre Ricardo Pretel, ni mis hermanos, ni Marta Ligia, ni mis hijos son de esa clase de calaña que está pensando el señor fiscal general de la Nación. Y le repito, buscar unas grabaciones del año 2008, unas grabaciones del año 2008, someterlas a la voz mía y irlas soltando, filtrando de a poquito, es un acto delictivo del fiscal general de la Nación. ¿Cómo así que hay personas que están en la cárcel y que por chuzadas? Y aquí chuza el presidente de la Corte Constitucional, pero no chuza por defender a la Corte, chuza orientando a una persona, orientándola, induciéndola y utilizando ilegalmente una grabación en perjuicio mío. Y resulta que el fiscal general de la Nación paulatinamente desde hace 3 días nos tiene un matoneo a mis hijos y a mi señora mostrando unas grabaciones en las que nada tengo que ver. Pero Julio, desafortunadamente los medios también han influido aquí. Ya no dicen que yo llamé a prestar la camioneta al señor juez Carlos Hernán Martínez. Ya no dicen que yo presenté su hoja de vida, y lo reitero, si eso es una indelicadeza y si eso es un delito, pues que me vaya a la cárcel. Yo sí presenté la hoja de vida del señor Carlos Hernán Martínez al fiscal general Mendoza Diago y no lo nombraron, pero sí la presenté. Que vengan los otros magistrados, no solo de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, a tirar la primera piedra que no recomiendan ante los organismos de control, Contraloría, Procuraduría y Fiscalía a personas. Y lo que es más grave, lo que ha hecho el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, que se ha valido de su cargo para nombrar a la hija en la Contraloría y hacer triquiñuelas para que en 2 meses quede en carrera administrativa. Lo que hace el mismo Luis Ernesto Vargas de nombrar a su esposa precisamente en lo que le gusta a él, restitución de tierra, sin ninguna experiencia en la Procuraduría General de la Nación, y a su hermana en la Fiscalía General de la Nación. Eso tiene que saberlo el país, y el país tiene que saber que el señor Gabriel Eduardo Mendoza hizo nombrar en previa discusión de temas con el fiscal general de la Nación, donde nos visitaba, a su hermano fiscal ante el tribunal. Yo no le he solicitado al fiscal general que nombre a ningún familiar mío. Ese familiar que aparece allí, Julio, Mario Pretel, está nombrado ni siquiera desde la época de Guillermo Mendoza. Lo nombraron en la época de Mario Iguarán. Es que eso es lo que a mí me tiene preocupado. Esta andanada del fiscal general de la Nación y la andanada del señor Juan Fernando Cristo y la andanada del ministro Yesir Reyes por sacarme de la Corte Constitucional. A ellos no les preocupa Fidupetrol.
Y no les preocupa, Julio, porque ahí no hay nada. Es un chisme lo que hay de que una persona me pidió primero, me dio 500 millones de pesos, después le pedí. Yo no le pido plata a nadie. Como me dice mi señora Marta Ligia y me dice mi hija de 16 años, aquí nunca hemos visto esa plata en mi casa. Esas cantidades de dinero no se ven en esta casa de Jorge Pretel. Ya hoy me rebosaron el señor fiscal general de la Nación, que debe declarar sin pedido porque él sí se aprovechó de Fidupetrol. Y quiero preguntarle a la magistrada Gloria Ortiz que si ella conocía del tema de Fidupetrol, porque ella era la única persona que trabajaba con el doctor Eduardo Montalegre en su oficina particular cuando ellos cobraron plata a Fidupetrol. Jorge Pretel no le ha quitado un peso a Fidupetrol, se lo han quitado centenares de abogados en Colombia, entre los que se encuentra el señor fiscal general Eduardo Montalegre. Por ese solo hecho, él se declaró impedido en mis investigaciones, pero resulta, Julio, que no. Resulta que va y firma y promueve la renuncia de mí en la Comisión Interinstitucional. Pero además saca y filtra unas grabaciones del año 2008 donde en nada me comprometen. Pero además, hoy llama a mi esposa por delitos de lesa humanidad. Qué vulgar la actuación de este fiscal general de la Nación, Eduardo Montalegre. El país le tiene miedo, le tiene horror, y yo también le tengo miedo por mis hijos y por mi mujer. Por mí, no. He pedido a mi hija, a mis 2 hijos, que se vayan de inmediato del país con mi señora mañana mismo. Pero quiero decirle públicamente a usted, al país y a todos los organismos internacionales y a ese fiscal que tenemos aquí, que yo no me voy y no le voy a renunciar a la Corte Constitucional. Doctor Pretel, usted ha hecho un inventario de las motivaciones que tendría el fiscal, pero ha dicho algo, primero que todo ha calificado de chuzador al fiscal y de chuzador al presidente de la Corte, Luis Ernesto Vargas. Ha dicho usted, permítame, doctor Pretel. No, pero no he dicho que es un chuzador el fiscal. El presidente de la Corte sí, pero el fiscal no. El fiscal lo que ha hecho es meter en un sistema que tienen allá la voz mía para ver dónde aparece. Y entonces aparece en esa conversación del año 2008 con este señor juez, y aparece en otras 2 o 3 conversaciones. Ninguna de ellas, bajo ninguna circunstancia, concertando ningún delito. Ha dicho usted que el magistrado Vargas no tiene autoridad para hablar porque su esposa Sarid Alexandra Mesa es procuradora judicial. Alejandro Ordóñez la nombró. Su hija Tania Vargas fue nombrada en el despacho de la Contralora Morelli. Y dice usted en esta conversación, no renuncio porque si me voy yo, se tienen que ir todos. ¿Eso qué quiere decir, doctor Pretel? Eso quiere decir que a mí se me está endilgando un supuesto delito que comienza por recibir en los despachos a un señor Víctor Pacheco lobista, Julio. Pero resulta que nadie dice que a los despachos de todos los magistrados de la Corte Constitucional, y si se salva uno, magnífico, me equivoco, pero si se salva uno, no se salvan 2, han recibido durante todo el tiempo a los abogados que tienen negocios en la Corte Constitucional. Yo no estoy diciendo que eso de por sí sea un delito, pero se me está endilgando a mí de entrada que yo recibí en mi oficina a Víctor Pacheco. El señor Víctor Pacheco no era mi amigo. El señor Víctor Pacheco tiene una amistad de 27 años con el señor Gabriel Eduardo Mendoza, y según las declaraciones que ha manifestado Mendoza en la comisión de acusaciones, él tenía incluso temas de Víctor Pacheco que fueron fallados a favor de ese lobista y de ese abogado. Pero ¿cómo me voy a ir yo en principio por una insinuación que hace el señor, por un chisme que da el señor Pacheco y por visitas que hace... Magistrado. Sí. Magistrado Pretel, mire, usted empieza toda esta denuncia contra el fiscal general diciendo que él se quiere tomar la Corte Constitucional y que por eso esa persecución a usted y a su familia, porque el fiscal quiere tomarse la Corte para poder aprobar la justicia transicional, para poder aprobar lo que se necesita en el proceso de paz. Bueno, sin embargo, recordemos una cosa. Este escándalo surgió por cuenta de que el abogado Pacheco llegó a la Corte
a hablar con 2 magistrados, entre ellos el magistrado Vargas, a decirle que usted le había pedido 500 millones de pesos. ¿Cómo se concatena una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que el abogado Pacheco haya ido donde Vargas a contarle esto con que el fiscal general se quiere tomar la Corte Constitucional? Camila, muy sencillo. En un principio el señor Pacheco no dijo eso. En un principio el señor Pacheco, el 27 de diciembre, grábese esa fecha, 27 de diciembre, dijo que yo había recibido... Usted no tiene conocimiento de esto porque esas son pruebas que solo tengo yo, y si estoy cometiendo una indelicadeza, pues pagaré por esa indelicadeza del día de hoy. Pero quiero que el país conozca todos los detalles. El señor Pacheco dijo el 27 de diciembre, dicho por Eduardo Mendoza, que me había entregado 500 millones de pesos a mí. Esa es la primera versión, para que usted lo sepa y lo sepa el país. Después la cambiaron. Después el señor Mendoza le dijo al señor Vargas que había entregado 500 millones de pesos, sino que yo le había solicitado 500 millones de pesos. Posteriormente el señor Vargas graba al señor Pacheco, y allí es lo que todo el país ya conoce, la gran conducción del señor Vargas en este supuesto delito. Claro, magistrado, pero usted habla de 3 fechas. La segunda parte. Sí, pero permítame, le pregunto ahí, usted habla de 3 fechas, y en la tercera, que entonces es usted la que dice que nosotros conocemos por cuenta de la grabación, en esa grabación, el señor Pacheco sí dice que usted le solicitó 500 millones de pesos para que pudieran ayudarle con la tutela de Fidupetrol en la Corte. ¿Cómo entonces manipulan, o cuéntenos usted de qué manera, al abogado Pacheco para que diga eso que sale en la grabación? Todo eso fue conducido y orientado por el señor Vargas, por eso lo tuvo que grabar, porque él empezó molesto el abogado Pacheco, porque no le salió la tutela. Es que esto tiene, ¿cuál era el objeto, Camila? El objeto de la tutela era que saliera a favor de Fidupetrol o en contra de Fidupetrol. Si saliera en contra de Fidupetrol, ¿qué tiene Pretel que ver? Es que ni siquiera ha tenido que un magistrado poner en conocimiento de las autoridades en la comisión de acusaciones. Porque es que si uno le dicen, usted quiso hacer esto en favor de Fidupetrol, pero si revisando Pretel, es que le quiero decir algo más, mi despacho consideró que no debía seleccionarse la tutela de Fidupetrol. 1. Segundo, no insisto en la tutela ni la selecciono. 3. No le comento jamás al señor Mauricio González sobre el tema de Fidupetrol. Él lo ha reconocido. Y no lo ha reconocido por nada distinto porque es la verdad. Y 4. Voto en contra de los intereses de Fidupetrol. Allí termina todo, Camila. Un abogado que se estaba ganando, según él, 400 millones, y que yo le estoy diciendo que eso es absurdo. Un abogado no puede ganarse 400 millones de pesos de prima de éxito en un negocio que hoy valdría la suma de 30.000 millones de pesos. Magistrado, ¿usted por qué déjame hablar, Camila. Usted me está colocando en dónde entra el fiscal, y ya le voy a decir. Con todo esto que pasó, a mí se me puso en la cuerda floja. Y en la cuerda floja entró el gran poderoso de este país, que es Eduardo Montealegre. Ahí es donde entra el señor Montealegre. Cuando ya me ven en la cuerda floja, dicen, Pretel tiene un periodo hasta el año 2017, esta es la oportunidad de sacarlo. Y ahí es donde entra el gran poderoso Eduardo Montealegre. Y al fijarse que él llama al señor Pacheco a la fiscalía, pensando que el señor Pacheco iba a decir allá, sí, yo le entregué 500 millones de pesos al doctor Pretel, pensando el poderoso de este país, Eduardo Montealegre, que el señor Víctor Pacheco iba a decir, no, lo recibió pero sí me los pidió, y resulta que no. El señor Pacheco fue a la fiscalía, Camila, y dijo que yo no le había pedido dinero y que yo no me había entregado dinero. Además, dijo unas cosas absurdas. Mencionó a la abogada Marcela Monroy. Quiero decirle al país que por la doctora Marcela Monroy no siento sino aprecio y admiración. Fue mi decana y la persona que me entregó mi diploma. Y ella puede testificar que yo jamás le he hablado, ni ella, ni delante de personas, ni en privado, de ningún tema de la Corte Constitucional. Yo sé cuáles son sus relaciones con su exesposo, el doctor Mauricio González. Entonces, lo que yo le estoy significando, usted me está diciendo que tiene que ver el doctor Eduardo Montealegre, yo le estoy diciendo que cuando ya se fueron aclarando toda la situación de Fidupetrol,
Entonces el señor Eduardo Montalegre, viéndome al borde del precipicio, cuando ya pensó que me estaba cayendo, encontró que de Fidupetrol el único que había recibido plata es él, no Jorge Pretel, él y su oficina. Por eso yo insisto mucho que esa oficina del señor Eduardo Montalegre, del poderoso de este país, hay que esculcarla, porque quien le cobraba y quien le hacía todo era una de las magistradas que hoy está en la Corte Constitucional, la doctora Gloria Ortiz. Y entonces resulta, Camila, que al verme en el precipicio, al borde del precipicio, es cuando entra el señor Juan Fernando Cristo, es cuando entra el ministro del doctor Santos, el ministro de Justicia, y es cuando entra el fiscal general de la Nación. Yo no creo, Camila, que se necesite mucha explicación para lo que me ha sucedido, para analizar y estudiar lo que me ha sucedido en 20 días. Magistrado. Prácticamente en 20 días voy de a poquito, hasta que ya hoy, después de sacar unas conversaciones, hoy llama a mi esposa por el delito de lesa humanidad de despojo de tierra. Ahí está la pregunta, la respuesta, perdón, a tu pregunta. Si no te basta, yo creo que pongamos a analizar a los colombianos si tengo o no tengo razón. Yo no he dicho que el doctor Eduardo Montalegre esté en la conspiración del señor Pacheco, de ninguna manera. Claro, pero es que eso hay que partirlo en varias partes, magistrado, y permítame, sí. Vamos por partes, porque usted dice que el abogado Pacheco dijo ante la Fiscalía que usted ni le pidió ni recibió plata por el caso de Fidupetrol. Nosotros eso no lo podemos decir porque no ha trascendido. Lo que ha trascendido es lo que él mismo dijo, que dio versiones distintas a la Comisión de Acusaciones y a la Fiscalía para no autoincriminarse. Pero la pregunta respecto al tema del abogado Pacheco es, ¿usted por qué se reunió con él cuando el reglamento de la Corte indica que los magistrados no deben recibir a los abogados con lo que se adelanten negocios o procesos? Bueno, me equivoqué y lo reconozco ante el país, que uno no debe recibir en su oficina abogados que tengan intereses allá, lo reconozco. ¿Y a qué se reunió con él? Nunca me habló de Fidupetrol. Yo he reconocido que me habló de Fidupetrol. ¿Con quién estoy hablando? Con Claudia Palacios. Claudia, lo he reconocido. Ante todo, la verdad. Mi señora madre me enseñó que primero cae un mentiroso que un ladrón. Y jamás voy a decir una mentira. Y aquí le voy a aprovechar, tan pronto le responde esta pregunta, y le voy a responder algo a la periodista María Isabel Rueda, que no se me olvide. El señor Víctor Pacheco lo recibí en 2 o 3 oportunidades en mi oficina, y como en 8 oportunidades lo recibió una de mis asistentes, Natalia. ¿Sabe lo que hacía el señor Pacheco? Iba donde Natalia, le preguntaba mucho por temas de jurisprudencia, pero ¿sabe lo que hacía generalmente? Solamente solicitaba la entrada a la Corte Constitucional, pero no iba a hablar con ella, sino que se iba para otros despachos. Es decir, fue emboscada, y eso lo manifestó ella ya en la Comisión de Acusaciones. Pero le quiero decir algo, Claudia, usted me está preguntando si él me habló del proceso, y yo le quiero decir que sí, pero no lo hizo en mi despacho, lo hizo en un almuerzo en la ciudad de Barranquilla. Me habló y me dijo que ya le habían seleccionado la tutela, y que la tenía el magistrado Mauricio González, y que él estaba haciendo gestiones para que eso saliera bien. Y le dije, acuérdate que ese es un tema de sala plena, no como ciertos periodistas hoy quieren acomodarlo. Es que esto da vergüenza. Resulta que la sala la va a revisar el señor Mauricio González Cuervo, segundo, el doctor Luis Guillermo Guerrero, y tercero, el doctor Gabriel Eduardo Mendoza. Un periodista de Semana dice, claro, este era un éxito. Pretel se encargaba de Mauricio González. Habréis visto semejante despropósito de que yo me encargaba de Mauricio González. Yo no estaba en esa sala. El señor Rodrigo Escobar se encargaba del doctor Luis Guillermo Guerrero, y el voto de Gabriel Eduardo Mendoza no se necesitaba. Eso no es cierto. Bueno, en primer lugar, sí se necesitaba, y además el doctor Gabriel Eduardo es el amigo de Víctor Pacheco de 27 años. El doctor Gabriel Eduardo dijo en la Comisión de Acusaciones que no tenía una relación de amistad con el doctor Víctor Pacheco. Pero qué sorpresa, al rato el señor Pacheco dijo que lo conocía desde hace 27 años. Pero lo que le quiero significar, Claudia, es que esa tutela no iba nunca para una sala de revisión, porque de acuerdo con la ley, esa tutela tenía que ir a sala plena.
Entonces tenían que conseguirse no el voto de Mauricio González, sino los 5 votos. Pero usted, le quiero ratificar la respuesta. Yo no hablé con el señor Víctor Pacheco en mi oficina. Si cometí una indelicadeza, acepto y me someteré a todos los reproches, tanto de tipo social como de tipo jurídico. No me quiero escudar simplemente que esa ha sido una costumbre. Por Dios, en la Corte Constitucional, desde que yo estoy, he visto pasear a todos los exmagistrados de la Corte Constitucional y a los que no son exmagistrados, hablando con todos nosotros de procesos allí. Y hay muchos que lo hacen, pero con una frecuencia inusitada. Ahí está el tema. Está el tema. Los exmagistrados, ahora abogados, por la relación, por la amistad, por la universidad, vuelven a las viejas oficinas de ellos a hablar de procesos con los actuales magistrados. Sobre ese tema hay uno que lo persigue a usted muy fuerte, doctor Pretel, es la relación con el doctor Escobar Gil. Por ejemplo, la compañía que le hizo a la entrevista con María Isabel Rueda. Pero cómo el doctor Escobar, que es un consultor de tutelas, ex magistrado de la Corte, pues coincide con usted en lo que yo he llamado la cadena de terribles coincidencias alrededor de su caso. Bueno, Julio, cuéntenos de esa relación con el doctor Escobar. Y con toda la verdad, Julio, de una vez, con toda la verdad, le pido excusas a María Isabel Rueda públicamente por haber ido a su entrevista con el doctor Rodrigo Escobar. Quiero decirle que el doctor Rodrigo Escobar faltó a la verdad. Es mi amigo, no amigo íntimo, porque yo lo conozco posteriormente a la salida de él de la Corte Constitucional. Pero el doctor Rodrigo Escobar, cuando estábamos juntos por una coincidencia en la oficina de mi abogado Abelardo de la Espriella, recibí la llamada de María Isabel. Él estaba allí, no por invitación mía, Julio. Y le dije, Rodrigo, por supuesto estaba yo muy ofuscado con lo que acababa de iniciarse, tú me podrás acompañar donde María Isabel Rueda. Y yo llamé a María Isabel y le pregunté, María Isabel, ¿puedo ir con fulano de tal otra persona que no amerita que digamos su nombre, no vale la pena? Y el doctor Rodrigo Escobar y me dijo, no hay ningún inconveniente. Julio, pido excusas a María Isabel, al país, porque fui acompañado de Rodrigo Escobar. No sabía que el doctor Rodrigo Escobar también tenía un contrato con Fidupetrol. Pero ahí tengo que preguntarle, decir algo, Julio, y perdón, Claudia y Camila. A la Corte llegamos personas de todas las condiciones, pero ni bobos ni estúpidos. Yo no soy bobo para ir acompañado del doctor Rodrigo Escobar a una entrevista de María Isabel cuando yo sabía que él tenía un contrato de Fidupetrol. Pero doctor Pretel, magistrado, aquí sí hay una cosa que no nos cuadra. Usted dice que usted no sabía que Rodrigo Escobar Gil tenía un contrato con Fidupetrol. Sin embargo, se ha conocido por cuenta del magistrado Mauricio González que ustedes salieron a almorzar, de hecho, a un restaurante que se llama la Table de Michel, en donde Rodrigo Escobar Gil sí le habló. No, señora. No, donde Pacheco sí le habló al magistrado Mauricio González sobre la tutela de Fidupetrol. No, Camila. A mí me da pena, pero yo no escuché jamás que ellos hayan conversado ese tema. Temo que ellos lo hayan conversado en otro sitio o de pronto en otra oportunidad. Se lo digo, magistrado, porque el mismo magistrado Mauricio González dijo que en ese almuerzo se había sentido él muy incómodo por cuenta de la pregunta que le hizo el magistrado Rodrigo Escobar Gil sobre la tutela de Fidupetrol. Ampliación de la acusación, pero yo diré mi versión allá. Le estoy diciendo al país la verdad. Pero además, Camila, te vuelvo y te repito, se necesita ser un hombre demasiado, y me excusa la ciudadanía, la sociedad colombiana, demasiada estúpida para yo ir acompañado donde María Isabel con una persona a sabiendas de que él tenía un contrato con Fidupetrol. Pero entonces, si me magistrado quieren creer, creen, pero no lo hice precisamente simplemente por el momento de la ofuscación. No encontré sino a 2 personas al lado mío y les dije, quiero ir donde María Isabel, acompáñeme doctor Rodrigo, que estaba allí de casualidad, y acompáñeme fulano de tal. Pero entonces usted está diciendo que él, siendo su amigo, lo engañó y se aprovechó de esa circunstancia suya para tratar de sacar algún provecho durante la entrevista. Yo no estoy diciendo nada distinto a que faltó la verdad. Y en relación, Julio,
con lo que me está diciendo con la cadena del doctor Rodrigo Escobar, quiero contarte lo siguiente. Más de 20 o 30 o 40 tutelas ha presentado el doctor Rodrigo Escobar. En una sola, y no me declaré impedido porque yo no soy amigo íntimo del doctor Rodrigo Escobar. No soy amigo íntimo del doctor Rodrigo Escobar, que fue la tutela de Santa Marta, firmada por el doctor Alexei Julio. Es que ahora resulta que también yo he firmado tutelas, y claro, una lupa sobre las tutelas de Jorge Pretel. Jamás ningún magistrado puede firmar una tutela, Claudia, Camila, Alberto, Julio y todo el país, sin la compañía de alguien. Yo firmé convencido la tutela de Santa Marta, de la cual era el doctor Rodrigo Escobar abogado. Primero solicité a mi despacho si yo debía declararme impedido y manifestaron todos que no, yo no tengo una amistad íntima con él. Y segundo, me la firmó el doctor Alexei Julio, que es nada menos el reemplazo del doctor Humberto Sierra, un gran abogado, una persona con mucha trayectoria en el derecho constitucional y quien precisamente aspira a reemplazar al doctor Alberto Rojas. Todos estos días, entonces dice Julio, la cadena de tutelas del doctor Rodrigo Escobar. ¿Cuál otra tutela, Julio? La de Fidopetrol. No la voté, la voté en contra de los intereses de Fidopetrol. Magistrado, ¿usted por qué cree que este escándalo ocurrió estratégicamente este año? ¿Por qué precisamente se da a conocer esto antes de su elección como presidente y por qué era importante que usted no estuviera allí? Es clarísimo. El primer chisme se da, anote la fecha, 27 de diciembre. El señor, de acuerdo con la versión del señor Gabriel Eduardo Mendoza, se da el 27 de diciembre. El señor Gabriel Eduardo Mendoza le comenta otra versión al doctor Luis Ernesto Vargas y al doctor Jorge Iván Palacio, pero solo el doctor Jorge Luis Ernesto Vargas, el chuzador de la Corte Constitucional, solo el 2 de febrero lo graba y el 3 de febrero pone en conocimiento del doctor Mauricio González. Para nadie es un secreto que yo llegaría a la presidencia de la Corte con los votos estrictos, 5 votos contados el del doctor Mauricio González. El día antes de mi elección, el 3 de febrero, el día antes de mi elección, el doctor Luis Ernesto le hace el comentario. Fíjese la fecha en que está en conocimiento de la Corte Constitucional la versión del señor Pacheco de que yo había recibido. Ojo, no había pedido, porque ya está escrito. La versión del Mendoza es que yo había recibido en mi casa 500 millones de pesos. Esa versión fue del 27 de diciembre y solo hasta el 3 de febrero le plantean al doctor Mauricio González que él debe abstenerse de votar por mí. Ese era el 5º voto. Yo llegué a la sala prácticamente derrotado. Yo alcancé la presidencia de la Corte. Por el voto de la doctora María Victoria Calle, que no estaba dentro de mis cuentas. Y no estaba dentro de mis cuentas porque precisamente ella era la candidata del doctor Luis Ernesto Vargas y del doctor Palacios y demás a ocupar la presidencia de la Corte Constitucional. Pero quiero, además, la persona que me preguntó, que no es Claudia ni Camila, ¿quién es? Martín. Ana María. Ana María, te quiero contar algo, Ana María. ¿Usted sabe cuándo dice el doctor Pacheco que me entregó el dinero? El 18 de octubre del año 2013. 18 de octubre del año 2013. Cuando lo derrotaron, además dice una mentira. Dice que de paso al Nogal, a una fiesta del doctor Humberto Sierra, yo lo cité en mi apartamento. Tengo los documentos que prueban que yo jamás, del trayecto de la Corte Constitucional al Club El Nogal, yo no arrimé a mi apartamento ni cité al doctor Pacheco. Eso es absurdo de que yo haya citado a Pacheco para recibirle 500 millones en mi apartamento. Pero quiero decirle a Ana María, oh sorpresa, una persona que dice que yo le solicité o que me entregó un dinero el 18 de octubre de 2013, solo hasta diciembre hace un comentario. Y solo el chuzador de la Corte, el doctor Luis Ernesto Vargas, el día 3 de febrero le informa al doctor Mauricio, cuando el día 4 era mi elección como presidente de la Corte Constitucional.
Y tengo muchas cosas más para contar. Pretel, pero permítame un segundo. Ya estoy cansado, Julio. Doctor. Ya estoy cansado. Yo creo que le he conseguido a usted por su respetabilidad y la respetabilidad del doctor Alberto Casa, de María Isabel Rueda, de Camila y demás, esta entrevista un poco desilvanada, un poco dolido en el alma, un poco mortificado con mi mujer Marta Ligia Patrón y con mis hijos, no más. Por ellos he conseguido esta entrevista. Le repito, me mantendré aquí en el país sin moverme, pero sí necesito públicamente pedirle la protección del Estado para mis hijos y para mi señora. El fiscal general de la Nación ha puesto en peligro, y no lo estoy diciendo al estilo del señor Nilson Pinilla, es que es claramente, palmariamente, que ha puesto en peligro el fiscal general de la Nación en peligro la situación del fiscal general de la Nación. Doctor Pretel, permítame. En peligro la situación Doctor Pretel. Sí. Doctor Pretel, permítame, porque ante la gravedad de la denuncia que usted está haciendo, hemos querido invitar pues a nuestra competidora más fuerte en las mañanas, que es Vicky Dávila, y saludar a su inmensa audiencia a través de la FM. Vicky, la escucha el doctor Pretel. Gracias, Julio, y saludo también a todos los oyentes de la W, doctor Pretel. Gracias por permitirnos también participar en esta entrevista. Lo que usted está diciendo esta mañana es muy grave y nos surge una inquietud, y es la siguiente. ¿Usted tiene pruebas de todas estas denuncias que ha hecho con respecto al fiscal, con respecto a sus compañeros? ¿Tiene pruebas que puedan ser aportadas ante la justicia? Vicky, buenos días y ojalá sea la última respuesta que haga, porque estoy cansado. Llevo 20 días de matoneo y de persecuciones y estoy agotado, pero muy fuerte. Por supuesto, Vicky, por supuesto, he ido más de 7 veces a la casa del fiscal general de la Nación a discutir muchísimos temas. El primero de ellos, el tema de la paz. No logró convencerme de que los guerrilleros que están en La Habana no debían pagar un solo día de cárcel. Me hizo todos los esfuerzos y fue unas charlas muy importantes, pero que hoy recobran una actualidad frente a la persecución que tiene contra mi familia. Y eso es lo que él quiere, a toda costa tomarse la Corte Constitucional para hacer a su antojo las decisiones que vienen del proceso de paz. Porque a mí me faltan 2 años y sabe que no cuenta conmigo más allá de ser un hombre que sí voy a garantizar, que sí, como lo demostré en el marco jurídico para la paz, de que el país se tenía que dar esta oportunidad, pero de ninguna manera contraviniendo las normas internacionales sobre el tema y la misma regla que ha impuesto la Corte Constitucional en varias demandas, en varias sentencias, la cual significa que todas aquellas personas que han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra deben ir a la cárcel. Por lo menos deben tener, como quedó en las conclusiones del marco jurídico para la paz, y que él tanto se atravesó, a que tuvieran una pena real y efectiva. Segundo, muchas más conversaciones en su casa, en la cual sí le manifesté sobre las grandes virtudes de una mujer, de la directora seccional de Fiscalía de Córdoba, la doctora Gilma Londoño Ganen. Le hablé a él en muchas oportunidades porque él mismo me pidió que le recomendara a una persona de esas calidades profesionales, y que además ojalá pudiera estar esa persona anteriormente en la Fiscalía. Le dije, Vicky, esa persona es de una larga trayectoria en la institución. Yo no la nombré, por Dios, esa es una persona que tiene 12, 15, no sé cuántos, 18 años de pertenecer a la Fiscalía. Resulta que va y la quita por vínculos con Jorge Pretel, como si yo fuera un delincuente, cuando en su propia casa, delante de su señora, la mayoría de las conversaciones se llevó a cabo como yo le recomendé, por petición de él, a esa persona. ¿O es que acaso él no ha podido nombrar a otra distinta? Tercero,
me habla de tráfico de influencia porque la señora Gilma Londoño, Vicky, Gilma Londoño Ganen, me envía unos correos en el año 2013. Aquí tengo los correos. Te quiero decir, Vicky, que ni uno le respondí. Pero ¿sabe qué dicen los correos? Señor Jorge Pretel, le adjunto, doctor, una nota dirigida a la doctora Gloria Ortiz, que en ese momento era la asistente y persona de confianza del señor fiscal general de la Nación, y que por supuesto sigue siendo la persona de confianza del señor fiscal general de la Nación. Le envío, doctor Pretel, unas notas para que me ayuden a acomodar la planta de personal. Allí están los correos, jamás los contesté. Cuarto, ¿cómo es posible que el señor fiscal, cuando ya sabe por distintas personas que yo no voy a renunciar a la Corte Constitucional, saca a relucir unas grabaciones con un juez del año 2008 y del año 2009, en la cual simplemente yo le manifiesto que cambiemos de carro por mi seguridad? El señor fiscal sabe que yo no me estoy inventando problemas de seguridad. Yo jamás le he dicho a la sala, pero allí están las pruebas en la cual los urabeños en teléfonos satelitales le iban informando a todas las personas mis movimientos de una finca a otra en la ciudad de Montería. Yo en Montería no me muevo sino en mis fincas, con mis hijos y con mi familia. Y le iban informando, salió de tal sitio a tal sitio. Eso lo entregué yo al Consejo Superior de la Judicatura. Lo puse en conocimiento del ministro Alfonso Gómez Méndez, quien gentilmente me colocó un carro, el Ministerio de Justicia, blindado en la ciudad de Montería. Y lo único que yo hago con este señor Carlos Hernán Martínez son dos cosas, que el país las conozca. Decirle que mientras yo voy a mi finca del Urabá, que no queda en el Urabá como la gente está pensando, en una región que se llama el Urabá ganadero, a 40 minutos, y teniendo en cuenta esos problemas, me preste su camioneta blindada, que es de la policía, y yo le dejo mi camioneta blindada, que es más bajita de la policía. Y le dije en alguna oportunidad, no sé si al doctor Guillermo Mendoza Diago o al fiscal Iguarán, que tuviera en cuenta a esa persona de esas altas calidades para un cargo en Bogotá. Carlos Hernán Martínez no es solamente amigo de Jorge Pretel, él no es de Córdoba, él es de Antioquia, y hasta donde tengo entendido es muy amigo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata. Cuarto, Vicky, claro que tengo pruebas de cómo el fiscal se ha inmiscuido en los asuntos de la sala de la Corte Constitucional. Le nombró al magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, en plena discusión de los proyectos que él tiene allá en la Corte Constitucional, a su hermano como fiscal ante el tribunal en Barranquilla. No me venga a decir ahora que es que el señor hermano del doctor Gabriel Eduardo Mendoza, eso es un supergenio, que lo cogen y lo llevan a un cargo de 20 millones de pesos. Claro que existen pruebas de la lagartería del expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Luis Ernesto Vargas Silva, para nombrar a su esposa en la Procuraduría en temas de tierra. Pregunten si esa señora tiene siquiera unos conocimientos de qué es un baldío en este país, pero allá fue a tener con 20 millones de pesos. Claro que existen pruebas de que la Contralora Sandra Morelli le tiene más de 8, 10, 12 cargos al señor Luis Ernesto Vargas. Él no hizo sino aprovecharse de la presidencia para lagartear con todos los organismos de control y nombrar a su hija. Claro que le nombraron a su hermana en la Fiscalía General de la Nación. Pregunten en Antioquia de quién es el director seccional y el director administrativo, pues del doctor Jorge Iván Palacio. A su antojo manejan eso se sabe en toda la Corte Constitucional. Y por último, Vicky, ¿cómo no voy a tener pruebas de que un señor que recibe plata de Fidupetrol, que se declara impedido, posteriormente actúa con ese impedimento y con sevicia contra la familia Pretel Patrón y contra mí mismo? Hoy hace una rueda de prensa a sabiendas de que mi decisión
ha sido contra el abogado, contra todas las personas que piensan que debo irme, es no renunciar a la Corte Constitucional porque soy inocente, porque me deben garantizar el debido proceso, porque la Corte Constitucional además no solamente es la presunción de inocencia, el debido proceso, ese es el templo de la garantía de la dignidad humana, y a mí la dignidad humana me la masacraron. ¿Cómo es que me piden todas estas personas, estos colegas, me piden la renuncia? Y entonces me pide pruebas, pero hoy cita una rueda de prensa para que mi señora Martalilla, que lo que hizo fue prácticamente por estar yo de viaje, firmar una escritura. A mí jamás, Vicky, jamás me han notificado de un despojo de tierra, y el problema es mucho más sencillo. Una persona me vendió una tierra, 40 hectáreas, 45 hectáreas de tierra. La persona se llama Gregorio Hernández, un señor que jamás salió de esa tierra. Está enterrado, murió hace 2 años en la misma. ¿Cómo va a decir que salió de su tierra por presión de la familia Pretel? Si allá murió la persona, allá está. Pero repito, eso es lo de menos. Vendrá un proceso de restitución de tierra, y si a mí se me vence, antes de vencerme, con toda franqueza le quiero decir, la familia Pretel le devuelve las 4 o 5 hectáreas de tierra que le pertenecen a una de las hijas o uno de los hijos que está diciendo que él salió por físico miedo. Por Dios, Vicky, hoy llaman a mi señora Martalilla Patrón, una persona de 13 años de estar trabajando en la Procuraduría, con un juicio, con toda probidad. Los jueces y los magistrados la reconocen como una gran funcionaria, hoy está llamada por despojo de tierra. Es decir, el señor fiscal Eduardo Montealegre ve con buenos ojos que los señores de guerrilleros de la FARC vengan a Colombia, no paguen un día de cárcel, pero que Martalilla Patrón López venga a la Fiscalía, porque le voy a mandar el mensaje claro al señor Jorge Pretel, que si no renuncia el martes, venimos por su señora Martalilla Patrón. ¿Qué más pruebas, Vicky? Doctor Pretel, doctor Pretel, usted dice no renuncio. Quisiera ponerlo en este escenario. Supongamos que todo lo que usted está diciendo es cierto. Supongamos que usted está siendo víctima de un complot, como más o menos lo ha presentado durante toda esta entrevista con Julio Sánchez en la W. Pero usted no cree que su situación personal no puede estar por encima de la majestad de la justicia. Esto le está haciendo mucho daño a la justicia. ¿Qué le dice usted hoy al ciudadano de a pie que no está creyendo en la justicia y que al ver su caso cree que todos son corruptos, cree que la justicia se perdió, no cree que debe estar por encima la majestad de la justicia, la majestad de la Corte Constitucional? Vicky, claro, teniendo usted derecho a la defensa. Tú estás diciendo algo insólito, que es que todos los problemas de la justicia, el problema del derecho, y de allí para abajo, para hablarte conceptualmente, los grandes problemas, el problema de la justicia y el problema del derecho, dependen de una renuncia de Jorge Pretel. Eso no puede ser posible. Vicky, salta a la vista, como se lo he manifestado, salta a la vista mi inocencia. Ya habló el señor Pacheco, ya hablaron los señores de Fidupetrol. Yo no voté la tutela, no la insistí, por Dios, el templo de la garantía del debido proceso, de la presunción de inocencia, y hay un derecho fundamental que no se ha tocado aquí, de la dignidad humana, es la Corte Constitucional. ¿Por qué tiene que ser? Es que lo que se está pensando es renuncia a Jorge Pretel y el derecho y la justicia afloran en forma inmediata. No, Vicky, pero además te quiero contar algo. Si yo tuve en algún momento con mi familia ese sentir de que apartándome de la Corte Constitucional podían empezarse a solucionar algunos problemas, hoy, Vicky, lo tengo descartado, porque no es de la manera como quiere hacerlo el gobierno nacional por tomarse el cupo de magistrado de la Corte Constitucional, el presidente Juan Manuel Santos con sus 2 ministros, el señor Juan Fernando Cristo y el doctor Yesir Reyes. Y no es la manera como un fiscal general de la Nación que se declara impedido para mi caso, pero que comete todas estas groserías, arbitrariedades y extralimitación de funciones hasta llamar a mi señora por despojo de tierra, es que yo voy a renunciar. Si el problema de la justicia, Vicky,
Si el problema de la justicia y del derecho, hablando de temas gruesos, de temas grandes, se soluciona con la salida de Jorge Pretel, allí tiene mi renuncia. Pero por Dios, ¿y en qué quedan los demás? ¿Por qué no siquiera han querido discutir en sala, en mi compañía, todos estos temas? ¿Qué pasa con las visitas de centenares de abogados que van a buscar allá que salga el favorable, sus tutelas, sus constitucionalidades, sus negocios? Que pidan la lista desde que llegamos cuántos abogados han pasado por la Corte Constitucional. Ya yo le pedí excusa por varios temas al país, le pido excusa por haber recomendado al señor Carlos Hernán Martínez, al doctor Mendoza Diago para un cargo por tratarse de una persona de 20 años de servicio en Montería, quien condenó a todos los parapolíticos, quien condenó a todos los urabeños. Le pido excusa. Le pido excusas al país por haber recibido al señor Víctor Pacheco, quien fue 50 veces a la Corte Constitucional y yo lo recibí 3 veces. Le pido excusa. Y le pido excusa a María Isabel Rueda por haber llevado al doctor Rodrigo Escobar a la entrevista. También me someteré. Pero por Dios, Vicky, yo no soy un corrupto, yo no he recibido plata, yo no he pedido plata. Y eso se demostrará lo más pronto posible. ¿Todo esto se arregla con unas excusas, sinceramente? Yo he dicho además que si he cometido un reproche, que si me puedo ganar un reproche social, Vicky, pero algo más, también lo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a pagar si yo recibí al señor Víctor Pacheco, infringí, y hay una falta disciplinaria, que me la coloquen. Si yo infringí la norma, poniendo en consideración de un fiscal, no de una hoja de vida de una persona intachable, moralmente, que además del reproche social se me venga el peso de la ley encima. Pero yo ni he pedido plata, ni he robado plata, y la forma de presionar a mi familia con delitos de lesa humanidad no es la mejor manera de pedirle la renuncia a un funcionario. Simplemente, ¿para qué? Para imponer un copo que le guste al señor Eduardo Montealegre, como le gusta su asistente Gloria Ortiz, que ya está en la corte. Yo no accedí durante 5 visitas o 7 visitas a su casa a hacer lo que él me pidió. Mire, doctor, te pido el favor, Vicky, que yo no quiero hablar más. Estoy agotado, estoy enfermo. Salí con un... Doctor Pretel, sabemos que está usted agotado, pero entenderá usted la importancia de las declaraciones que usted está dando en este momento, para el país, para la justicia y para que entendamos lo que está sucediendo. Usted ha hecho unas acusaciones muy graves y ha dicho que el fiscal general lo invitó varias veces a su casa para tratarlo de convencer que no se le diera cárcel a los guerrilleros de las FARC y que a usted no lo convenció. ¿Quiénes asistieron a esas reuniones en la casa del fiscal general para que los trataran convencer de lo mismo según usted? ¿Qué sabe usted de quiénes fueron las personas que estuvieron en esas comidas y cócteles en la casa del fiscal general Eduardo Montealegre? En su momento lo diré. Solamente quiero decirte algo, Camila, que me viene hoy, decían los viejos, mi papá, como el anillo al dedo, algo así. En una de esas conversaciones, su esposa Tania me decía: Jorge, qué infame ha sido la W Camila Zuluaga con nosotros por el tema de Salucot. Tú no te imaginas lo que he vivido durante 20 días con esas infamias. Ellos no se dan cuenta que uno tiene una familia, que uno tiene un hijo. Desde mi hogar donde estoy encerrado, Camila, hoy le quiero enviar un mensaje a Tania. No se imagina, Tania, su esposo Eduardo Montealegre, cómo ha convertido a mi familia Pretel. Hoy prácticamente estamos destrozados. Tengo un hijo en los Andes, en literatura, en 9º semestre, un gran hombre, un gran intelectual que ya no quiere ir a la universidad. Tengo una niña de 16 años, tal vez la misma edad de su hijo, Tania, que tampoco quiere ir al colegio por el matoneo. Y tengo un hijo en 5º semestre que no ha tenido tiempo de estudiar. Y una señora hoy prácticamente despedazada, de las familias más reconocidas, impolutas del departamento de Córdoba, su familia Patrón,
prácticamente vuelta nada aquí. Esa conversación te la puedo revelar hoy en la mesa de la sala del señor perseguidor Eduardo Montealegre. Del resto lo pondré en conocimiento no de las autoridades colombianas, magistrado, nosotros... de las autoridades internacionales, de todas las conversaciones y quienes asistieron tratando de modificar mi ponencia hasta lo último hizo el señor fiscal. Te repito, estoy agotado, ya estoy hablando desilvanadamente. Magistrado, nosotros entendemos que usted está viviendo un infierno y le agradecemos estos largos minutos que ha tenido con la W, pero parte de ese infierno entendemos es precisamente por la decepción que le causan las amistades y las traiciones de los amigos. Por eso no quiero que se despida, pero es que no quiero que se despida sin hablarnos específicamente del caso del magistrado González. Eso no es cierto lo que estás diciendo, aquí no se trata de amigo. Déjeme hacerle la pregunta para que me entienda. Simplemente entendí que unas charlas académicas eran posibles. Sí, déjeme hacerle la pregunta para que me entienda hacia dónde voy. Antes de producir la sentencia del marco jurídico para la paz. Pero hoy sí entiendo la necesidad que tiene el señor Eduardo Montealegre, y si ustedes no la entienden, me dan pena con ustedes. Pero este cerco que ha puesto este señor no tiene límites, no tiene límites. Que vaya a La Habana por los que han despojado tierras, que vaya a La Habana por las familias que han matado y sacrificado en este país, por los menores que han asesinado, pero no por mi señora esposa ni por mis 3 hijos. Magistrado, yo me refiero a su relación con el magistrado González, porque causa mucha inquietud que él, aún reconociendo que nunca le habló a usted de pedir un soborno para el caso Fidupetrol, no se conforma con hacer la denuncia por la versión que recibe del abogado Víctor Pacheco ante la Comisión de Acusaciones, sino que, siendo él, entiendo, incluso su amigo, no le dice a usted lo que le acaba de decir Pacheco, sino que va ante la Comisión de Acusaciones y testifica en su contra. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Me prometen que es la última respuesta? Sí, señor. Bueno, el doctor Mauricio González, tal vez con él debo manifestarlo también con toda la verdad, es con quien más conversaba de temas de la Corte Constitucional. Jamás de temas de tutela ni de temas de constitucionalidad vanas, los temas gruesos. Conversábamos a veces con el tema del fuero militar, el tema del matrimonio de las parejas del mismo sexo, el tema de la adopción, muy por encima. Teníamos esas conversaciones. Le voy a decir algo, si usted me lo cree, si no me lo cree, se lo puede preguntar al doctor Mauricio González. Casi que no teníamos oportunidades de compartir socialmente, no coincidíamos, sino de vez en cuando él llegaba a mi oficina y yo llegaba a su oficina. En la oportunidad en que él me pudo hablar de este tema, fui sorprendido. Fue el día 4 de octubre, minutos antes de que se diera la elección como presidente de la Corte Constitucional. Él llegó y me manifestó, y le voy a dar mi opinión sobre el tema con todo el respeto con Mauricio. Él me dijo: Jorge, he sido informado de algo en la cual se envuelve el nombre mío, el de mi esposa y el de mi hijo. No puedo votar por ti. Yo quedé sorprendido. Y para hacerte un resumen, volví a conversar con él en su oficina y le pregunté de qué se trataba y me dijo de una tutela de Fidupetrol. A mí se me ocurrió simplemente decirle: y yo te dije algo sobre la tutela de Fidupetrol, y me dijo: no, Jorge, pero yo necesito averiguar a fondo este tema, y si en alguna oportunidad, ojalá pronto, yo vuelvo y le digo a la sala plena y ratifico mi voto por ti, pero déjame en este instante hacer esas averiguaciones. Vea, Claudia, yo no le puse importancia, no le di importancia al tema, porque yo fui a mi despacho y empecé a preguntar. ¿Yo seleccioné la tutela de Fidupetrol? No. ¿Yo seleccioné o tuve algo que ver, la insistí? No. ¿Cómo la voté? Negativamente. Buscamos la ficha porque yo hago una presala, todos hacemos presala los días martes. Fui a la presala se hace un acta de la presala, y lo que me recomendó mi magistrado auxiliar que le correspondió Fidupetrol es que, si bien podrían haber problemas de debido proceso, porque no se le notificó sino en el momento del recurso de casación, debía votar no. Allí está escrito. Y dije yo
yo porque tengo que ver en este tema. Son disgustos de un abogado que no le sale favorecida la tutela y ponen en conocimiento del señor Vargas y Vargas para alejarme el voto de Mauricio. Yo entendí al señor Mauricio. De pronto hoy, analizando, estudiando, yo pienso que lo más correcto era que ese mismo día el doctor Mauricio González pusiera en conocimiento el por qué no votaba por mí. Pero si no lo hizo Gabriel Mendoza desde el 27 de diciembre que supo, y no lo hizo el doctor Luis Ernesto Vargas, que no es como él dice, ojo, que solo se enteró el 2 de febrero, es que el doctor Vargas cree que nadie investiga. La grabación que él hizo el 2 de febrero, ya él se conocía con el doctor Víctor Pacheco, y conversaron antes. Entonces, para simplificarla, yo entendí al doctor Mauricio en una primera oportunidad de que él se diera por investigar unos hechos porque estaba en juego su nombre, el de su exesposa, la doctora Marcela Monroy, y el de un hijo. Yo lo entendí. Esa es la respuesta. Ahora, yo pienso que yo también fallé en no poner en conocimiento en forma inmediata. Si tal vez yo le manifiesto a la comisión de acusaciones o le dejo un escrito diciendo el doctor Mauricio González me acaba de comentar esta situación, quiero manifestarle que yo jamás he hablado de ese tema, tal vez no hubiera pasado absolutamente nada. Pero esa es la verdad de lo que ha pasado entre el doctor Mauricio González y yo. Pero que usted me ponga como una persona que yo me veo en todas partes con el doctor Mauricio, lo puede testificar él mismo. Que yo le hubiera conversado a él, o le hubiera manifestado algo sobre la tutela de Fidopetrol, lo puede corroborar él. Además lo ha dicho en sala plena hasta la saciedad y lo dijo en la comisión de acusaciones. Que yo juzgue el comportamiento del doctor Mauricio ni más faltaba. Tal vez yo hubiera hecho lo mismo y a lo mejor lo hubiera hecho en forma anticipada y en forma inmediata. Muchas gracias, Julio, por darme esta oportunidad. Sí. Doctor Pretel, gracias por su tiempo y ojalá que pueda usted defender todas estas muy graves acusaciones. Le deseamos mucho éxito en su defensa y gracias por estos minutos para la FM y para la W. Gracias. Gracias, magistrado Pretel. Pues obviamente nos quedaron muchísimas preguntas, Claudia, Camila, Alberto, Vicky, muchas preguntas sobre los temas puntuales de las denuncias, porque son muchísimas, sobre todo las motivaciones que hay en testimonios de jefes paramilitares que han llamado desde la cárcel, de familias que se han sentido afectadas por el tema de las tierras en Córdoba, la relación con la senadora Eleonora Pineda y varias personas al margen de la ley que han hecho distintas denuncias, pero tal vez lo más importante, y es ¿por qué todo esto que acaba de contar el doctor Pretel no lo dijo antes? Pues por lo mismo que no se sabía antes las cosas que se están diciendo de él. Se despide, pero no renuncia, no se va, y deja una advertencia: si me voy yo, se caen todos. Sí, y básicamente dice que su familia va a salir del país porque le tiene miedo al fiscal por cuenta de su esposa y de sus hijos. Que el fiscal sabía que él iba a presentar el lunes una carta que iba a leer, eso fue lo que dijo, diciendo que no renunciaba. Y que como el fiscal conocía que no iba a renunciar, entonces llama a su esposa Marta Ligia Patrón a la fiscalía por cuenta de despojo de tierras. Es muy grave todo lo que dijo el magistrado Pretel, porque asimismo dice que se está moviendo todo para sacarlo de la corte por cuenta de que el fiscal no pudo convencerlo de que no le dieran días de cárcel a la guerrilla y que la corte votara a favor de eso. Una pregunta que no quiso responder el magistrado Pretel es: ¿quiénes iban o quiénes van a la casa del fiscal Montealegre a que el fiscal los convenza de esa doctrina que él tiene en este momento para el proceso de paz? ¿Y por qué el fiscal llama a los magistrados a decirles que no se le debe dar cárcel a los guerrilleros? ¿Por qué el fiscal está generando la jurisprudencia que se le debe aplicar a los guerrilleros de las FARC? Esa es una pregunta que sería importante también, Julio, que en algún momento respondiera el fiscal Montealegre y que ojalá el magistrado Pretel diga en la comisión de acusaciones, la entidad que debe investigar al fiscal,
quienes se reunían en esa casa. Además, los otros magistrados, Luis Ernesto Vargas, a quien él acusó de que la Fiscalía le nombró a su hermana y a su esposa en la Procuraduría y en la Contraloría respectivamente, el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, de quien dice el fiscal le nombró a su hermano en Barranquilla, y el magistrado Jorge Iván Palacio, de quien dice el fiscal le nombró al director seccional y al director administrativo de la Fiscalía en Antioquia. La pregunta es, ¿esos nombramientos son producto de esa gestión que estaría haciendo el fiscal, según el magistrado Pretel, para lograr que a la guerrilla no se le dé ni un día de cárcel? Julio, y hay algo que es interesante, y es cuando él dice, si me voy, nos vamos todos, él tiene información. Yo creo que está diciendo muchas verdades el doctor Pretelt, también creo que está diciendo algunas mentiras, sinceramente, pero tiene información, él sabe cómo funciona la Corte, cómo funcionan incluso las otras Cortes, cómo funcionan sus compañeros, ¿ah? Confesó todo, Vicky. Contó cómo ese es un tribunal en donde desfilan abogados y exmagistrados con intereses para que les direccionen, seleccionen y fallen tutelas o discusiones constitucionales. Eso es absolutamente inaceptable. Y como usted bien decía, bueno, qué pena, perdón, reconozco que me equivoqué, pero vamos a revisar, Vicky, todas las tutelas y todas las visitas y todas las reuniones de los interesados y cuánto cobraron los abogados, entre ellos muchos ex magistrados de la Corte. Vicky, compañeros de él, compañeros de ellos. Es que ese es el caso. El problema no es solo de Pretelt. El problema es de todos sus compañeros en la Corte, de la mayoría o de muchos. Ese es el punto. Ahora, a mí me queda una sensación, y es que él puede estar viviendo una situación muy crítica, él se está defendiendo, él ha dicho no renuncio, y me parece bien, esa es su posición de defensa. El problema es la imagen de la Corte y de la Justicia, Julio. Sinceramente, debería estar eso por encima de su problema personal. Quedamos en otro limbo, ¿no? Sí. Camila, a mí me pareció entender que los magistrados, para presionarlo, dijeron que si él volvía, ellos se salían de la sala. ¿Y qué pasa con los expedientes? Sí, ¿Se paraliza la Corte? La presidenta de la Corte Constitucional dijo que ellos no iban a sesionar hasta que el magistrado Pretelt no se fuera. Sin embargo, pues ayer hubo un pronunciamiento, como lo hablamos muy temprano, sobre la salud en el Chocó. Entonces, pues sí, aquí está en el limbo lo que pase con la Corte Constitucional y cómo va a funcionar el más alto tribunal que vigila la Constitución del 91. Por eso es que, Julio, suenan campanas, como lo venimos diciendo desde hace mucho, de que lo que podría suceder aquí en Colombia es una constituyente que desde el día número 1 han pedido las FARC para aprobar los acuerdos de La Habana. Que eso no se nos olvida. ¿Qué dirá Mendoza Diago? Porque también Pretelt confesó aquí en esta entrevista que él sí le recomendó al señor Carlos Martínez, el de las grabaciones de Noticias RCN. Sí, el doctor Mendoza Diago. Ayer el doctor Mendoza Diago, después de escuchar sus grabaciones, porque usted es la autora de la criatura de las grabaciones últimas, le pasamos la grabación. Y le pregunté varias veces, le dije inclusive, ¿usted iría ante una autoridad bajo la gravedad del juramento y le diría a esa autoridad que usted nunca ha hablado de nombramientos con el doctor Pretel? Y él dijo que no, que nunca había hablado. Pues el doctor Pretel acaba de confesar que él sí le recomendó a ese magistrado al de la grabación. Y aquí lo tuvimos con Juan Carlos Giraldo, que es realmente el autor de las grabaciones en Noticias RCN, quien las ha presentado en exclusiva. Y Julio, la verdad es que aquí en la FM, cuando Natalia Springer lo coge y le pregunta una y otra vez, Natalia termina confesando también de alguna manera que él no era que le recomendaran, sino que él preguntaba si la gente era buena, si no. Realmente creo que el doctor Mendoza Diago queda muy mal porque él era, recordémosles a los oyentes, Julio, era el fiscal general en ese momento. Y cuando uno mira todo el entramado, pues Mendoza Diago termina siendo el fiscal en la época de Fidupetrol, donde no se mueve el proceso. Termina siendo el fiscal cuando se hacen esas grabaciones que publica Juan Carlos Giraldo en Noticias RCN y no se hace nada. Y termina su esposa trabajando con Pretelt y además todas estas personas que hablaban en las grabaciones nombradas en la Procuraduría en Córdoba. Y buenos días a todos también en la mesa de la W. Eso fue un desastre porque ayer Mendoza negó buena parte de lo que hoy Pretel confirma, a pesar de que Mendoza sí confirma ayer que ellos dos son parientes lejanos, en primer lugar, que la esposa de Mendoza trabaja con Pretel desde antes de que él se convirtiera en fiscal interino, de que siendo fiscal llega a su conocimiento el caso del
juez especializado y pues todas estas dudas alrededor de sus actuaciones en el tema de las BACRIM. Y por supuesto que él sí recomendó a algunas personas a Jorge Pretel. Es decir, aquí hay una serie de cosas que independientemente de todo dejan muy mal parado el sistema, y de lo que sí no tengo absolutamente ninguna duda, es de que esto acaba de crear una crisis sin precedentes, muy superior a la que ya teníamos en la Corte Constitucional, porque hoy la Corte no tiene más alternativa que no volver a sesionar hasta que Jorge Pretel salga, a costa incluso de plantear su propia renuncia si es necesario. Pero en la Corte y en la Fiscalía. Pero la Corte tiene la obligación de seguir sesionando. Ellos no se pueden inventar que porque el magistrado no renuncia, ellos no van a sesionar. Pero Claudia, no lo hacen. No lo van a hacer. No lo pueden hacer. Estarán faltando, me imagino yo, al reglamento. Sí, pero ¿qué más reglamento de reunirse todos los días con los abogados a hablar de los negocios? Claro, pero ese anuncio lo hicieron, pero ayer se reunieron. Ayer se reunieron y hablaron del tema de Chocó. Y sí, hablaron también de que hay que darle cisben a los indigentes. Y se les seleccionó un magistrado, no un magistrado auxiliar, sino un conjuez para otra decisión. Es decir, la Corte ha venido esta semana hablando y ha venido sesionando a pesar del anuncio que hizo. ¿Qué va a pasar con la Corte después de lo que habló hoy el magistrado Pretel? Pues no sabemos. Los pone en una situación de ilegitimidad muy grande, de duda, de confianza, esa confianza de la que hablaba de duda la magistrada Calle. ¿A la Corte? Y a la Fiscalía. Claro, ¿qué va a pasar con la Fiscalía por cuenta de esto que dice el magistrado Pretel? Pero además la duda no es solamente sobre el fiscal no se ha declarado impedido para el tema de Fidupetrol. Sí, claro, se declaró impedido. El protagonista de Fidupetrol se llama Jorge Pretel y va a por él y por la señora. Pero el fiscal se declaró impedido por cuenta de que Fidupetrol contrató a Montealegre para que le diera un concepto constitucional, porque recordemos que el doctor Montealegre también es ex magistrado de la Corte Constitucional. Tendríamos que preguntar cuántos fueron los desfiles del fiscal Montealegre como ex magistrado de la Corte Constitucional cuando ejercía el derecho privado por los pasillos de la Corte, ya que nos está diciendo el doctor Pretel que eso es pan de cada día. Camila, volvamos al momento en que el fiscal dijo que se estaba planeando un golpe de Estado. ¿Usted recuerda por qué? Claro que sí. De hecho, algo que reconoció el ministro Juan Fernando Cristo ayer. Cuando la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano proponen que se haga un tribunal de aforados para que investigue y juzgue a estos aforados, el fiscal Montealegre dio una entrevista en donde dijo que esto era peor que la toma del Palacio de Justicia, que invitaba a todos la gente de la rama judicial a salir a las calles a protestar. Y esto precisamente se da ahora el gobierno, en medio de este escándalo de la Corte Constitucional, sí dice anoche que reconocemos que el gobierno, pues, nadie es río para no devolverse, haya dicho anoche en cabeza de su ministro Juan Fernando Cristo que les parece que les quedó chiquita en la primera vuelta esa reforma al equilibrio de poderes, que sí hay que darle dientes al Tribunal de Aforados. Pero recordemos que el fiscal dijo que eso era un atentado contra la rama judicial. Pero mire, aquí que estén orquestando algo para que pueda haber una constituyente, definitivamente a eso es lo que huele. Pero también hay que ser justos. La afectación de la Corte Constitucional, de la imagen de la Corte Constitucional en este momento, no es solamente por los cuestionamientos al magistrado Jorge Pretel con el caso Fidupetrol. Por ahí se rebosó la copa, pero todos los magistrados, como se ha ido viendo en estos 20 días de escándalo, tienen, o al menos la mayoría de ellos, como se dice, rabo de paja. Entonces, no nos seguimos ahorita en que es que si no se va a Pretel, pobrecita la Corte, nuestras instituciones, no, ahí los otros también tienen que hablar y tienen que dar explicaciones. Claro, tendrán que dar explicaciones. Permítame, Julio, que también hemos querido invitar a Juan Carlos Giraldo de Noticias RCN, quien conoce también muy bien este caso. Juan Carlos ha dicho en entrevista con la W y con la FM Jorge Pretel esta mañana que no se va, que se queda en la Corte. Hola, Vicky y mis queridos colegas de la W, Julio, pues evidentemente yo creo que está haciendo uso legítimo de su derecho a la defensa por cuanto pues él no ha sido vencido en juicio, pero independientemente de la situación jurídica y política, en este caso ya del doctor Pretel, yo sí creo que lo que ha quedado evidente es una roscomanía, Vicky, porque no solamente estamos hablando de nombramientos por recomendaciones en la Fiscalía General, como ya lo admite el propio doctor Pretel, sino también en la misma Procuraduría, que en este caso ha guardado un extraño silencio. Todas las personas que han sido mencionadas en este escándalo, Vicky, de alguna manera tuvieron su paso o terminaron en la Procuraduría, en la administración actual o en la anterior, pero todos en la Procuraduría.
y esto salpica indirectamente también, Vicky y Julio, creo yo, a otras altas cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, Vicky. Pues ahí queda entonces el planteamiento hecho por Alberto, ¿y no podemos seguir encadenados con Natalia y con Vicky así como todos los días? Sí, me parece que buen plan, me parece que deberían venir con más frecuencia. Me parece todos felices y no hay que preocuparse, sí, claro, que quién consigue al magistrado. No, nada, aquí todos de todos. Cama blanca. Lo único malo es que haya sido en un día que, por cuenta de lo que escuchamos, ha quedado confirmado que estamos viviendo el momento más crítico en la historia de la justicia colombiana, porque además de lo que ya se manifestó por parte de nuestras ilustres invitadas y por nuestras periodistas, en la historia de Colombia no hemos tenido una sin salida respecto de las complicaciones que se derivan de esta situación, porque no solamente queda la Corte Constitucional en la parálisis a la que nos hemos referido, sino que pues queda entrelazada toda la maraña de relaciones entre las distintas cortes y los órganos de control. Por consiguiente, esa situación ya no se puede desconocer. Estamos frente a una crisis de un tamaño que, repito, puede ser a mi juicio la más grande, comparable pues con los horrores del incendio y de la toma del Palacio de Justicia, o con otras históricas en las que la Corte tuvo que reemplazar al Congreso para posesionar presidentes, y yo, poniéndolas en comparación, encuentro esta mucho más delicada, porque además hoy ha quedado acusado el fiscal general de la Nación, y la averiguación de todas las denuncias que se hacen no tienen una salida rápida ni fácil, principiando por la de la constituyente, que cada vez va cogiendo más fuerza y que no es una manera de que la solución aparezca, porque la constituyente hasta se puede reunir, pero que esa constituyente encuentre la solución también es un problema delicadísimo que nadie puede contestar de manera segura. Luego estamos en una sin salida y por consiguiente yo sí preferiría que nuestras amorosas visitantes lo hicieran en un día que no es propiamente el de la felicidad. Lamentablemente, bueno, Julio, no es la felicidad. Ya viene Marisabel con la cereza que le falta al postre, pero quiero saludar muy especialmente a nuestros vecinos, compañeros y furiosos competidores desde la FM de RCN. Vicky, para usted, como siempre, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por estar con nosotros, extensivo a todo su equipo, excelente equipo de trabajo. Un abracito, Julio, para usted, para todos ahí en la mesa de trabajo de la W, para todos los oyentes de la W, y gracias por dejarnos participar, porque tengo que tener el honor de reconocer que era de ustedes, es de ustedes esta primicia, y nos permitieron participar ante la importancia. Gracias, besos, chao. Chao.